años. Y parece ser como que se escribió ayer. Amén. Porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. Siempre está actualizada. Es como que si estuviéramos leyendo el periódico de ayer. Y el profeta Habacuc, me imagino que es joven, no sé. El profeta Habacuc está turbado de su mente al principio. Si ustedes leen el libro, leanlo después de sus casas. Si alguien lo ha leído, puede tener más conexión de lo que vamos a comentar. Pero no, léanlo, es un libro muy interesante. El profeta Habacuc está turbado al principio al ver la situación, al ver cómo está el mundo. Amén. Y creo que nosotros también. Y entre menos busquemos a Dios, más turbada va a estar nuestra mente con lo que está pasando en este mundo. Más confundidos vamos a estar, más nerviosos vamos a estar acerca del futuro, si no buscamos de Dios. Pero para eso tenemos el privilegio de que Dios nos ha llamado a esconder nuestra vida debajo de sus alas, a escondernos debajo de su mano poderosa. Y nada de lo que pasa en este mundo nos puede afectar a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Pero debemos de buscar. Y el problema de muchos de nosotros es que no estamos buscando la intimidad con el Señor. No estamos buscando a Dios en la oración, en el secreto de Dios. Y veía a Habacuc la depravación de este mundo, la injusticia de este mundo, la violencia de este mundo. Amén. Los gobiernos de este mundo, las leyes que están aprobando los gobiernos de este mundo. Amén. La inmoralidad que están aprobando, leyes inmorales, leyes injustas, leyes que solo fomentan la idolatría, el egoísmo, el rencor, la violencia, leyes que respaldan todo eso. Amén. Así que hay razones por las cuales la gente anda nerviosa en estos tiempos, anda preocupada en estos tiempos, por todas las cosas que se están viendo. Amén. Por toda la corrupción que hay, corrupción en el gobierno y corrupción por todos lados. Amén. Perversión aún en las iglesias. Amén. Si ustedes miran YouTube, van a ver la perversión, la corrupción que hay en las iglesias, en los altares. Amén. Los desórdenes que están haciendo en los altares. Amén. La mentira que se está predicando en los altares. Amén. Cómo se ha contaminado la iglesia con el mundo. Amén. Así que la situación está terrible. No es para asustar a nadie, pero es para poner una voz de alerta y buscar más del Señor. Cuando predicamos la palabra no es para asustar, es para buscar más del Señor. Y si lo que se está viendo ahorita en este tiempo presente está tremendo, está terrible, lo que se viene es todavía peor. Acuérdense de esto, lo que se viene está todavía peor de lo que estamos viendo. Amén. O sea, el tiempo de prueba para la iglesia ya comenzó. Amén. Y cuando hablamos de prueba para la iglesia, no es la prueba que ustedes se imaginan, a lo que le acostumbramos a llamar prueba. No, eso no es prueba. Prueba es el dar testimonio de Jesucristo a pesar de cómo está la situación en el mundo. Amén. Amén. Prueba es confesar que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Salvador. Dar testimonio aún a costa de nuestra propia vida. Amén. Como sucede en algunos personajes de la Biblia que les decían
no puedes ser cristiano, no puedes adorar a Dios, no puedes creer en la Biblia, no puedes predicar la palabra, o te vamos a decapitar, o a torturar, o qué sé yo. Ustedes conocen la historia de la iglesia cristiana. Amén. Eso es prueba. Amén. De esa prueba es que debemos salir victoriosos. Amén. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Zacarías. Amén. Hay un versículo ahí. En el libro de Zacarías, que leamos, es el capítulo 13, y dice, el versículo 8 del capítulo 13 de Zacarías, dice: acontecerá en la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes, tierra es gente, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Cuando la Biblia dice tierra, se está refiriendo a las personas. ¿Amén? Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. O sea, la cantidad se divide en 3 partes. 2 partes serán cortadas en ella y se perderán, dice ahí. Y se perderán. Tratemos nosotros, busquemos más al Señor, y que no seamos nosotros de los que se pierden. Amén. Seamos de los que se salvan. Amén. Seamos de los que están esperando al Señor. Amén. Seamos de los que estamos consagrando nuestra vida a Dios cada día. Amén. Porque hay 2/3 partes que se perderán, más la tercera parte quedará en ella, que somos nosotros. Una de las 3 partes somos nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Pero ¿qué pasará con esta tercera parte que somos nosotros? Dice el 9: y meteré en el fuego a la tercera parte. Amén. Vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero con la ayuda de Dios vamos a salir triunfantes. Amén. Nada nos va a tocar, porque Dios nos va a proteger, Dios nos va a librar. Su promesa es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Amén. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Eso es lo que vamos a profesar. Aleluya. Y meteré en el fuego, dice el Señor. Meteré en el fuego. Ahora, fuego. ¿Qué es fuego? Fuego puede ser el fuego del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Amén. Fuego es la gloria de Dios, a la cual Él nos ha llamado a estar. Por tanto, debemos nosotros entrar en el fuego de Dios, que es su gloria, que es su presencia. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Aleluya. No nos vean ni de acuerdo. Amén. Así que orando entramos al fuego de Dios. Orando entramos a la presencia de Dios. Meditando en la palabra entramos al fuego del Espíritu Santo. Amén. Y el que no quiere estar dentro del fuego de la presencia de Dios, pues no es de la tercera parte, una de las terceras partes que Dios va a salvar. Pero nosotros somos de los que Dios va a salvar. De los que ya ha salvado y está salvando cada día. Gloria a Dios. Así que el problema que se nos viene no es económico, no es aquí. La abundancia aquí lo que sobra es el dinero. Amén. Hay riqueza, eso no es ningún problema. El problema futuro no
quizás ni con las guerras. El problema que se nos viene es un problema espiritual. La iglesia que no se afirme va a desaparecer. El que no busque la presencia de Dios cuando le da más sentido va a estar en medio del mundo. Ese es el mayor problema que se aproxima pronto, porque no va a ser fácil dar testimonio de nuestra fe, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el problema más grande que se nos viene es espiritual. Amén. El futuro de la humanidad no pinta nada bien, espiritualmente hablando. Así que si nos buscamos más a la presencia de Dios, no sé, pero tenemos que afirmar nuestros pies en el Señor. Amén. Aleluya. No olvidemos, hermanos, no olvidemos que nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de Dios, en el fuego de Dios. Amén. Amén, hermanos. Dice ahí el libro de Habacuc. Tengan listo ahí el libro de Habacuc. Ahí vamos a estar hablando del libro de Habacuc. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué debe de responder tocante a mi tierra. Habacuc ya había orado, ya había buscado la presencia de Dios, ya estaba teniendo una relación con Dios. Dios ya estaba hablando con este siervo de Dios. Entonces, dice Habacuc, sobre mi guarda estaré, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. El problema es que muchos queremos que Dios nos hable, pero no oramos. ¿Cómo nos va a hablar Dios si no oramos? Muchos han abandonado ese lugar al cual Dios nos ha llamado. Muchos han abandonado ese lugar. Ese lugar secreto, ese lugar de la intimidad con Dios. Pero quieren que Dios les hable. Así Dios nos va a hablar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Quien pasa en el secreto de Dios es el que aprende los secretos de Dios. O sea, Dios tiene secretos para el mundo, pero esos no son secretos para nosotros. El Señor, dice Amós, por ahí tengo la cita, dice Amós, que el Señor, Amós 3:7, el Señor no va a hacer nada sin que primero se nos revele a sus profetas. O sea, el profeta conoce la historia de principio a fin. En este caso nosotros, los hijos de Dios. Amén. O sea, el profeta es un título mayor que todos los títulos. Amén. El título mayor a profeta es Tito. Dame otro que esté más cerca de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos más que profetas, porque somos hijos de Dios. De manera que nosotros como iglesia debemos ser personas que conocen la historia de la humanidad desde el principio a fin. Nosotros como iglesia deberíamos de saber en qué capítulo está la historia. Amén. Cómo comenzó ya lo sabemos, y cómo va a terminar tenemos que saberlo también. Amén. Amén. Así que busquemos más de la presencia de Dios, busquemos más el secreto de Dios, y el Señor va a hablar con cada uno de nosotros. El Señor va a hablar con cada uno de nosotros. Amén. Dice Jeremías
capítulo 23, así ha dicho Jehová, capítulo 23, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, que alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esa es la predicación del mundo en muchas iglesias. Amén. Profetas profetizando de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dice en el versículo 16. El 17 dice: dicen atrevidamente a los que le gritan Jehová, digo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda en las obstinaciones de su corazón, dice, van a entrar mal sobre nosotros. Es que la gente quiere oír otro mensaje. La gente quiere oír cosas bonitas, que le vayan bien aunque ellos anden mal. Pero aquí no es así. Aleluya. Porque dice el 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? O sea, la palabra es poder. Podemos ver la palabra por su poder. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento? Se necesita atención. Aleluya. Hay requisitos. Poner atención y obedecer. Es fácil. Ahí está la fórmula de la prosperidad. Obedecer la palabra de Dios, poner atención y obedecer la palabra de Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el poner atención, le dijo el profeta Samuel a Saúl, el prestar atención más importante que la grosura de los carneros. Amén. Okay. Muy bien, dice: quien estuvo atento a su palabra en la Biblia. El 19: he aquí que la tempestad, anunciando el juicio, porque esa es parte de la obra de Dios. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra que Dios va a avivar y la cual nosotros tenemos que pedirle como iglesia que avive? Porque nosotros como seres humanos no podemos avivar nada, pero Dios sí. Y si debemos orar, esa debe ser nuestra oración, que avive su obra. Ya no estemos tan dormidos, tan confiados, tan tranquilos. Que estemos alerta, que estemos atentos. De aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Dice el 23, esto es poderoso. Si entramos en el Espíritu de Dios, su palabra nos hace verdad. El problema es que a veces vemos la Biblia como está leyendo otro libro, pero es de la palabra de Dios. En los postreros días, que son estos, lo entenderéis. Dice el 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado, dice el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran buscado mi presencia, si ellos me hubieran clamado con ese gemir, con ese dolor, porque el mundo se pierde, y porque si nosotros no estamos listos para nosotros nos podemos perder. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver al Señor camino y levantar de sus obras. Aleluya. Es poderoso. ¿Cuándo dicen amén? No abandonemos ese lugar. El mundo tiene expectativas, esa es una cosa que tenemos a ellos. Nosotros tenemos una visión del futuro. Una cosa es tener expectativas del futuro y otra cosa es tener visión del futuro. Aleluya. Nosotros, si Dios nos prospera, está bien, pero si no, lo más importante es que tengamos una visión del futuro. Así
que si alguien está nervioso acerca del futuro, o está preocupado por el futuro, o está deprimido por el futuro, eso indica que tiene que buscar más de la presencia de Dios. Fácil. Todo lo negativo es un indicador que debemos de buscar más de la presencia de Dios. Y lo primero que Dios nos va a decir es de que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha ni arruga, ni cosa de que avergonzarnos delante del Señor, porque su venida está pronto. Dice aquí, Habacuc, capítulo 2, verso 3, lo dice. Es un versículo que luego retoma el apóstol Pablo, o no sé quién escribió Hebreos, pero Hebreos dice, un poquito más, dice ahí, el que ha de venir vendrá y no tardará. Solo falta un poquito más, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura para el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque tardare, espéralo. Aquel, dice el 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero aquí no hay orgulloso. Aleluya. ¿Quiénes son los orgullosos? El que tiene en poco la obra de Dios. Amén. El que no le importa el crecimiento, ni de él mismo ni de los demás, ni físico ni espiritual de la iglesia. Ese es orgulloso. Amén. El que trata con desprecio a las almas, ese es orgulloso. Amén. El que no ha entendido el valor que tienen las almas, ese es muy orgulloso. ¿Cuál es el costo que tiene un alma? Ustedes saben, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que amar a la gente, por eso hay que apreciar a la gente. Amén. ¿Cuál es el costo de un alma? ¿Cuál es el valor que tiene un alma? Jesucristo pagó con su propia vida el precio de nuestras almas. El orgulloso no entiende eso. El orgulloso, él confía en sí mismo, confía en sus propias capacidades, confía en su propia fuerza, su propia sabiduría, su propia inteligencia, en su juventud. Amén. Pero todo eso, si es inteligente y todo eso, debe usar todo eso para el Señor y dejar de ser orgulloso. Amén. Y confiar en el Señor y saber que depende de Él. Amén. Lucas 24, 31. Lucas 24, 31. Dice ahí, cuidemos de nosotros mismos, cuídense de nosotros mismos, dice ahí, y cuidemos de que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, dice ahí. No nos enfoquemos solo en lo material, porque no sabemos a la hora que el Señor va a venir. Y debemos de velar, debemos de estar velando, debemos de estar atentos, debemos de estar alertas, porque el Señor viene pronto. Amén. Amén. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de Dios, llena del conocimiento de la gloria
Dice, no del conocimiento de Dios, sino conocimiento de la gloria de Dios. O sea, significa que cada uno de nosotros debe tener una experiencia de la presencia de Dios. No solamente creer en Dios, ¿amén?, sino tener una experiencia del poder y de la gloria de Dios. Amén. Cada persona, cada uno de nosotros debe tener una experiencia personal. No solamente creer en Dios porque otro dice que existe Dios. Eso no es nada. Amén. Cada uno de nosotros debe tener una experiencia personal de la gloria de Dios. Amén. El 3:2, el que leímos para comenzar, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Grábense estas palabras. Estas palabras son muy importantes. El profeta dice: he oído tu palabra y temí. Cuando dice he oído tu palabra, no quiere decir que oyó un mensaje de 40 minutos. No. Aquí palabra significa el programa profético de Dios para el fin de los tiempos. El plan profético de Dios para todos los tiempos, para el fin de los tiempos, para el juicio final. ¿Cómo va a terminar lo que vemos ahora? Si estamos vivos. Pero si no estamos vivos, de todas maneras, debemos de tener una visión clara de lo que va a pasar. Así nos muramos antes de que pase, no importa. Lo importante es que tengamos una visión clara de lo que va a pasar. Amén. Y a eso se refiere Habacuc cuando dice que ha oído tu palabra. Amén. Porque la palabra no solamente causa temor o espanto, por así decirlo, sino que la palabra que nosotros escuchamos pues causa gozo también, causa consuelo, causa alegría. Pero si Dios nos revela el plan profético de los últimos tiempos, eso sí de verdad hace verdad. Si Dios nos revela su programa profético para el fin de los tiempos, eso sí es algo terrible. Es algo terrible. Que cuando Dios revela el futuro, cuando Dios revela el Apocalipsis, los profetas han caído como muertos de lo terrible que va a ser. Si vemos en el Apocalipsis, Juan dice que cayó como muerto. Si vemos a Isaías, a Daniel, a todos los profetas que vieron el fin de los tiempos, cayeron como muertos, porque es algo terrible, es algo tremendo. Y Habacuc vio el final de los tiempos, y a eso refiere cuando dice he oído tu palabra y temí. Palabra significa ese plan profético de Dios para el fin de los tiempos. Aleluya. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aleluya. ¿Qué es avivar? ¿Qué es avivar? Es despertar. Amén. Porque muchos de nosotros estamos dormidos. Y debemos de pedir al Señor que Dios despierte su obra en nosotros. Que reactive su obra en nosotros. Que nos transforme, que nos restaure, que nos cambie. Eso es avivar. La obra de Dios, pues, la obra de Dios tiene dos aspectos. Un aspecto es universal y otro aspecto es personal. ¿Amén? Esa es la obra de Dios. Un aspecto universal y un aspecto personal. El aspecto universal es la salvación de las almas. ¿Amén? El juicio de los incrédulos. El establecimiento de su reino. Esa es la obra de Dios. Y en lo personal, en cada uno de nosotros, pues es la regeneración, la transformación que Dios tiene que estar haciendo por su Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. ¿Está claro ahí?
que muchos de nosotros necesitamos que Dios avive su obra. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros necesitamos que la obra de Dios sea avivada. Aleluya. Muchos de nosotros debemos de pedirle a Dios que avive su obra. No solo de su obra, así que es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de tomar nuestro lugar. Amén. Es tiempo de afirmar nuestros pies. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3. Es tremendo. No sé si ustedes se animan a leerlo conmigo. Nos habla a todos. Me habla a mí también. Nos habla a cada uno de nosotros. Nadie lo tome personal. Porque Dios nos habla a todos. Amén. Y empieza conmigo. Amén. Y aquí no se escapa nadie si queremos ir al cielo. Amén. Pero Dios lo hace con amor. El mensaje de Dios no es para condenación, es para consolarnos, para edificarnos, para fortalecernos. Así que si lo que dice aquí capítulo 3 aplica a nuestras vidas, la Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Si ya nos fue mal, aún allí Dios nos está hablando. Aún si ya fracasamos, Dios no ha dejado de hablarnos. Amén. Y Él nos llama siempre a corregir. Dice Apocalipsis 3, escribe al ángel. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esto es lo importante, aquí está el mensaje. Yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y están muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no ruegas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Así que Dios habla en mi vida y sé que debo ponerme más alerta en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas eternas, las cosas que de verdad importan. Amén. Porque estamos entretenidos en muchas cosas en este mundo. Como decía la pastora, un día de estos, el teléfono nos entretiene a muchos. Hay tantas cosas que nos entretienen, hay tantas cosas que nos estorban para buscar a Dios. Aparte de las propias necesidades que tenemos que resolver todos los días, hay cosas que solo nos distraen y que nos apartan de la presencia de Dios. Pero debemos de estar alerta, dice Apocalipsis, porque el Señor viene. Amén. Y solo lo de Dios permanece. Lo que es humano se termina. Nosotros podemos tener hábitos de cristiano, pedir a la iglesia nada más. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que buscar más del Señor. Ya no es tiempo de vivir una vida mediocre, una vida superficial. Es tiempo de buscar de verdad la gloria de Dios. Si buscamos la presencia de Dios, dice la Biblia, que vamos a ver la gloria de Dios, como lo hizo Habacuc. Ahí está en el capítulo 3. Dice el capítulo 3, ahorita termino, no me preocupe. El capítulo 3 dice, veamos el verso 3, la segunda parte del capítulo
del versículo 3. Capítulo 3, verso 3, la segunda parte. Dice, su gloria cubrió los cielos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya. O sea, ¿cuándo vamos a ver que Dios cubra con su gloria los cielos? Cuando le busquemos. Cuando lleguemos nuestra vida delante de su presencia, vamos a tener una visión de la gloria de Dios. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Y dice, el capítulo 3 es un salmo, una canción de alabanza. Amén. Que nosotros deberíamos de cantar, deberíamos de componer música, cantar. Aquí deben de haber artistas que compongan música, que compongan nuevas alabanzas para la gloria de Dios. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Aleluya. O sea, hay cosas que no hemos visto, pero que podemos ver si buscamos la presencia de Dios. Debemos ver, debemos de tener la experiencia de la gloria de Dios. Y entonces, hasta nuestro lenguaje va a cambiar, nuestra forma de hablar va a cambiar. Ya no vamos a hablar de gracias, ni crisis, ni cosas que deprimen más. Entonces, vamos a hablar de gozo, vamos a hablar de alegría, vamos a hablar de poder. Dice el capítulo 3 que hay un nuevo lenguaje, hay una nueva forma de pensar y hay una nueva forma de hablar para aquel que busca la presencia de Dios. No nos quedemos hablando el mismo idioma que traíamos del mundo. Cambiemos ese lenguaje. Busquemos la presencia de Dios y Él nos va a dar una nueva manera de hablar de su gloria, de su reino, de su poder. Dice el 3:17, aunque la higuera no florezca, el 3:17, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No hay nada más importante que la presencia de Dios. Ya no pongamos las cosas de este mundo primero que la presencia de Dios. Y eso es lo que ha estado pasando, que ponemos otras cosas antes que a Dios. Y es Dios primero que nada. Dios es primero que nuestros problemas. Pero nosotros tenemos más en mente nuestros problemas que el Señor. Amén. Dice acá el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Así que, aunque nos traten de locos, amén, nosotros tenemos una visión del poder y de la gloria de Dios y de lo grande que puede ser.